Hola iglesia, ¿cómo está? Dios te bendiga grande y abundantemente. Espero que estemos muy bien. Para mí es un honor el poder seguir continuando, edificando en la palabra de Dios para Amén. todos, para todos. Hoy continuamos con el libro de Nahum. Amén. Vamos a hacer un estudio bíblico hermoso de un libro, aunque corto, un libro que está catalogado entre los profetas menores, pero un libro muy, muy poderoso en el nombre poderoso de Jesús. ¿Verdad, esposa? ¿Qué te Así parece el es. libro de Nahum? Maravilloso también. Hermoso, ¿sí? Pero bueno, antes de continuar, invito a mi esposa a que pueda orar para poner este estudio bíblico en las manos de nuestro Señor Jesús. Amén, así es. Vamos a orar. Allí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos todos a orar al Padre. Padre eterno, bendito Rey, lo ponemos en tus manos, Señor, este estudio bíblico, que seas tú dirigiéndolo, que seas tú en nuestras palabras, que seas tú glorificándote hoy y que por sobre todas las cosas, Señor, quede en nuestro entendimiento tu palabra, mi Dios, que hoy podamos aprender mucho más de ti y conocerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así como les comentamos, hoy vamos a hablar sobre el libro de Nahum. Este libro contiene 3 capítulos y 47 versículos. Fue escrito alrededor del 660 a.C. al 630 a.C. Fue escrito por Nahum. ¿A quién fue dirigido? Fue dirigido a Nínive, a Asiria, a Judá y obviamente a los hijos de Dios para poder entender y comprender su historia y la palabra. Fue escrito en Judá. Este libro tiene un trasfondo histórico maravilloso, ¿sí? Este libro está dividido en 2 partes principales. Este libro obviamente profetiza la destrucción de Nínive. La primera parte presenta al juez y la segunda el juicio sobre la ciudad malvada. Se conoce muy poco sobre Nahum, es decir, el profeta, sino que en el libro se ve mayormente la profecía y cómo usó Dios a Nahum para dar esta profecía al pueblo de Nínive. Nahum vivió alrededor de los años 550 a.C. 2 profetas tuvieron que ver con Nínive. Vemos que el profeta Jonás y luego el profeta Nahum profetizan a la ciudad de Nínive. ¿Qué más quisieras agregar tú? Sí, esposa. Obviamente estos 3 capítulos nos hablan de ese territorio de Nínive, ¿no? Y su destrucción. Fundamental poder saber que así como Dios en su momento profetizó a través de Jonás, incluso en la línea del tiempo Jonás fue antes de donde ese profeta, él llevó la palabra de arrepentimiento, ¿no? De que Dios iba a tener la ira sobre esa ciudad si no había un arrepentimiento genuino de los malos pasos, de la idolatría, ¿no? De la opresión a las personas pobres, ¿no? Como tal. Jonás se dio la tarea de hacer esto, pero años después, vino también esa profecía a través del profeta Nahum. Pero aquí sí realmente Nínive tuvo una caída. El primer capítulo habla sobre la ira vengadora de Dios, la cual habla de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que es juez, de ese Dios que está viendo todas las situaciones que incluso nosotros podemos estar viviendo, podemos estar pasando, que sabe lo que acontece en esta tierra, que no se le escapa absolutamente nada de las cosas, de ese Dios todopoderoso, que nosotros debemos tenerle temor a ese Dios todopoderoso, que realmente su juicio, mira, vendrá a las naciones, que no escatimemos en tenerle temor a Él, en adorarlo, en hacer las cosas bien. Y posteriormente el capítulo 2 nos habla sobre el anuncio de la caída de Nínive y
el capítulo 3 sobre la destrucción total de ese territorio. Es increíble el poder saber y entender que Dios siempre nos anuncia, que el Señor siempre a través de su palabra nos dice las cosas que van a acontecer. La humanidad, aunque si nos dejamos llevar por nuestros propios deseos y todo aquello, vamos a destrucción total, vamos a destrucción porque no tenemos temor a Dios, pero Dios siempre envía a sus profetas, a las naciones, para que podamos tener un arrepentimiento genuino, para que podamos tener una vida diferente, marcada por Dios. Hay un Dios que todo lo ve, que siempre está presente en todas las cosas y sabe lo que nos pueda pasar. Pero nosotros siempre tenemos que tener ese temor a Dios para poder seguir el camino correcto que Dios quiere para con todos nosotros. Las naciones, todas las naciones tendrán su juicio, así como Nínive, pero nosotros tenemos que tener un arrepentimiento genuino delante de Dios para poder tener su misericordia y su amor, su bondad, y que nosotros podamos llegar a ese camino de la salvación. ¿Qué te parece, Nínive, esposa? Es increíble ver que cuando el profeta Jonás profetizó en esa tierra fue 150 años antes del profeta Nahum. Obviamente un número estipulado o aproximado, pero entonces vemos que en Jonás este pueblo se arrepintió, este pueblo quiso hacer las cosas buenas, ¿sí? Pero luego de 150 años, yo me imagino que para ese tiempo ya obviamente los que habían vivido en el tiempo de Jonás ya habían muerto o estaban viejos. Esta era una nueva generación. Sí. Que a pesar de que era nueva generación, que debían traer, como quien dice, aquellas enseñanzas de sus padres, de sus abuelos, sí, y hacer lo recto y lo correcto delante de Dios, más bien se desviaron. Entonces vemos cómo Dios es un Dios primero de arrepentimiento, de consolación, un Dios que perdona, un Dios que restaura, que levanta, mas sin embargo, obviamente, va a llegar el tiempo del juicio si no hay un arrepentimiento total, si no buscamos hacer las cosas bien. Entonces en estos 150 años hubo un cambio drástico de un arrepentimiento a luego venir otra vez a hacer obras malvadas. Y por esto Nahum fue usado por el Señor para llevar juicio. Así como Jonás, yo me imagino que si este pueblo en este momento se fuese arrepentido nuevamente y fuese hecho lo que hicieron en el tiempo de Jonás, tuviese la mano de amor seguramente y misericordia de Dios. La mano de amor y misericordia del Señor se fuese levantado más. Sin embargo, este pueblo sí no quiso escuchar. Sí. Y allí fue donde vino ese la caída completamente de Nínive. Desapareció realmente no la vemos ya en el plano terrenal en la actualidad. Nahum, el nombre Nahum me llama mucho la atención y la comparación, ¿no? Porque es consolación, significa ese nombre, Nahum. Y si nos vemos en estos tiempos actuales, el gran consolador que lo dijo de la boca del nuestro propio Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, que es el que realmente nos da a entender todas las cosas, que nos da ese genuino arrepentimiento, ¿no? Cuando mora en nosotros del pecado, de la maldad. Y wow, Dios envió a Nahum, como está enviando en este tiempo, como está aquí entre nosotros el Espíritu Santo para que nosotros a través de Él podamos tener consuelo, podamos tener arrepentimiento genuino, y es importante que nosotros podamos saber y entender que la palabra se cumple. Así como el profeta Nahum llevó esa palabra sobre este territorio, y wow, cuando no existió ese arrepentimiento, el Señor es un Dios de oportunidades, un Dios también donde yo puedo ver y entender que cuando la palabra de Dios y los testimonios no son enlazados o no son llevados a las generaciones siguientes, por eso es que la palabra de Dios dice que debemos instruir a nuestros niños. No sé si estas generaciones, aunque no se describe realmente, pudieron saber los testimonios de lo que hizo Dios en el tiempo de Jonás.
Y aquí con Nahum, mira, realmente no se cumplió eso, sino que más bien el problema fue completamente donde no hubo un arrepentimiento. Si ellos se fuesen ido atrás a esos 150 años aproximadamente, donde sí se arrepintió el pueblo, fuesen tenido otro desenlace, porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Pero bueno, lamentablemente aquí no ocurrió eso. Así que bueno. A mí me gustaría agregar que Nahum hizo un uso amplio del tema del guerrero divino, la imagen de Dios como una figura militar que hacía la guerra contra aquellos que se le oponían. Es bueno también mencionar que en este libro el profeta Nahum también profetiza algo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá. ¿Y es por qué? Porque los asirios, el pueblo de Nínive y los asirios se le oponían muchas veces al pueblo de Judá, y obviamente es el pueblo escogido por Dios. Entonces aquí uno de los temas que podemos ver es la liberación. La profecía de juicio de Nahum fue diseñada para traer esperanza al pueblo de Judá, quien sufrió los abusos de los asirios durante muchos años, es decir, abusaron del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Dios cuida a su pueblo y castiga a aquellos que lo maltraten. Él los protegerá en todo tiempo. Entonces fue un pueblo que no solamente vivía en idolatría, no solamente hacía cosas malvadas, hacía perversidades sexuales, sino que también se le opuso al pueblo de Dios, y por ende el juicio de Dios llegó. Así es tremendo, pero poderosa enseñanza. Nos queda ese mensaje maravilloso de que debemos seguir siempre en arrepentimiento, aunque conozcamos del Señor, aunque sabemos que estamos en ese plan de salvación, el poder confesar nuestros pecados una y otra vez y otra vez y otra vez, con arrepentimiento genuino. Okay, y poder ser transformados por el Espíritu Santo para ser mejores cada día. Realmente una enseñanza muy, muy hermosa, muy poderosa. Y bueno, los invito a que puedan adentrarse a esta literatura. Son 3 capítulos. Solo 3 capítulos. 3 capítulos cortos. Un libro profético menor, pero poderoso realmente para nuestras vidas, y que se siga edificando a través de la palabra todo lo que hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Así que bueno, no más nos queda que despedirnos, darle las gracias al Señor por poder acompañarnos, y que bueno, que sigamos siempre estudiando la palabra de Dios, que ahí es donde tenemos la vida, la salvación y la verdad, el camino a la verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que pases una feliz día, que el Señor te guarde grande y abundantemente en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Feliz noche.